Bien, vamos a hablar, voy a intentar utilizar lo menos posible esto, porque al final me acabo distrayendo más dándole al botoncito que pensando, diciendo lo que me gustaría explicarles, ¿no? Sobre todo los debates y las políticas emergentes de movilidad que se van desarrollando en las ciudades y que van, pues, digamos, dotando de contenido a la nueva era en la que vivimos. O sea, hemos vivido un siglo XX que ha sido la era del automóvil. Las ciudades y todo lo que se ha construido alrededor y todas las infraestructuras se han hecho en función del automóvil y al servicio del automóvil. Y en el siglo XXI hemos entrado en la era de la movilidad, que no tiene nada que ver con el tráfico, ni con los automóviles, ni con el transporte público, sino que en realidad es que las ciudades sean capaces de convertirse y trabajarse y desarrollarse como un elemento en el que todas las personas somos capaces de comunicarnos, ir de un sitio a otro con rapidez, con comodidad y con funcionalidad y a un precio razonable, y en un medio ambiente que hay que cuidar. La calidad del aire y el cambio climático son dos condicionantes que están encima de nosotros y que nos tenemos que tomar absolutamente en serio, porque realmente van a condicionar y van a ser factores decisivos del desarrollo futuro, ¿no? Como he dicho, hemos pasado de la era del automóvil a la era de la movilidad, y tenemos que configurar las ciudades de acuerdo a esa era. Las ciudades, ayer lo explicábamos un poco, tienen dos grandes objetivos en este momento. El primero es erradicar las desigualdades sociales y el segundo es, pues, cuidar del planeta, luchar contra el cambio climático, generar espacios en el que el medio ambiente sea más sostenible, en el que la calidad del aire sea mejor. Y todo lo que se haga, absolutamente todo lo que se planifique, lo que se piense y se desarrolle en las ciudades, tienen que estar encaminados a esos dos objetivos: erradicar las desigualdades sociales y luchar contra el cambio climático. Ayer explicábamos y trabajamos sobre cómo desde un modelo de planeación urbana tienes que ir constituyendo, a partir de cómo planificas la ciudad, de cómo la financias y de cómo la organizas, tienes que ir consiguiendo una ciudad que por sí misma sea capaz de prestar los servicios públicos de carácter universal, de tal forma que las ciudades se conviertan en un espacio de igualdad de oportunidades. No sirve absolutamente de nada tener determinados distritos o determinados barrios de la ciudad con un índice de desarrollo muy alto si no eres capaz de dar agua potable, de tener un entorno limpio, de dar energía, de generar modelos de movilidad o de vivienda digna a la totalidad de la población, porque eso lo que te está significando es que tienes a un porcentaje de la población que no va a poder prosperar y que no va a poder desarrollarse. Y otro factor fundamental en esa ciudad que tiene que dotar de calidad de vida y de igualdad de oportunidades a los ciudadanos es la movilidad. La movilidad ahora mismo es un condicionante muy condicionante para las posibilidades de desarrollo de las personas. Hoy por hoy una ciudad como Lima no está en disposición de dar posibilidades de desarrollo y de movilidad a la totalidad de su población. Hay personas que pueden tardar 3, 4, incluso hasta 5 horas en poder llegar a su puesto de trabajo o a su puesto de formación, y eso realmente hace realmente difícil cualquier posibilidad de prosperidad. Eso, si lo traducimos a datos económicos, vamos a intentar dar siempre el perfil social, pero si lo traducimos a datos económicos, significa que entre el 30 y el 40% de la población no se incorpora a la vida social y económica de la ciudad, no aporta a la vida social y económica de la ciudad, quedan excluidos de la posibilidad de poder incorporarse y colaborar con el desarrollo de la ciudad. Y también otro dato hay que tener en cuenta: si ya hemos perdido de la capacidad de producción de una ciudad como Lima ante el 30 y el 40% de la población, la pérdida de productividad que cualquier limeño pierde con las 3 horas de media por persona que tardan en poder desplazarse y llegar a su trabajo cada día. Eso significa que estás restando a tu capacidad de trabajo y de hacer cosas y de producir bienes y servicios para tu ciudad de en torno al 30%. Con lo cual, si solo por el problema de la movilidad, sobre el 100% de capacidad productiva que podría tener la ciudad, nos estamos quedando con apenas el 30 o el 40%, y la ciudad está perdiendo y está teniendo un lastre económico realmente formidable. A partir tan solo de la movilidad, por un lado, excluye de la posibilidad de desarrollo a un montón de personas, y por otro, el caos del tránsito evita que la productividad de las personas sea mayor, ¿no? La movilidad tiene una paradoja,
que las soluciones son contraintuitivas. O sea, cualquier persona pensaría que si hay un problema de tráfico y de atasco, hay que seguir añadiendo carriles al tráfico y eso va a ir produciendo una mejora constante en el tráfico, cuando es absolutamente al revés. Cuanto más facilidades vas al vehículo, más vehículos acceden al centro de las ciudades y más atascos se producen. Y por tanto, todas las soluciones no son las que en principio cualquier persona pudiera intuir. Y más que un problema de ingeniería, de tecnología, incluso más que un problema económico, el problema de la movilidad es un problema, como he dicho antes, de equidad, de desigualdad social. Hay personas que realmente tienen muy difícil poder acceder a sus puestos de trabajo, de formación o simplemente a su ocio por esa imposibilidad de moverse. Es un problema de diseño urbano, también lo hablábamos ayer. Las ciudades son muy bajas, son muy extensas y por tanto el coste de movilidad es realmente alto y se tienen que recorrer muchas decenas de kilómetros para poder llegar. Además, el diseño urbano cada vez produce concentraciones en zonas comerciales. Las ciudades han perdido zonas comerciales a ras de calle y en zonas abiertas. La gente incluso para su ocio se desplaza a moles, no se queda en la cercanía y ese diseño de la ciudad hace que cada vez sea más difícil la movilidad. Y es también una cuestión de decisiones difíciles de tomar desde el punto de vista político. Yo llevo personalmente viniendo en torno a 20 años al Perú y a Lima. Y hace 20 años me hablaban de que políticamente no se podían desplazar las pequeñas combis y los pequeños autobuses informales porque sería un problema político y un problema de ese sector que podría causar problemas. 20 años más tarde me siguen contando lo mismo. Hay algún momento en que hay que tomar decisiones que son difíciles y que son disruptivas y que van a producir problemas, pero que van a producir soluciones mucho más grandes que los problemas que se van a crear. En muchas ciudades europeas, cuando se empezaron a peatonalizar las calles y a generar espacios para los viandantes y no para los coches, y hubo una respuesta también de los movimientos empresariales, comerciales, muy difícil y muy en contra de esos procesos, porque intuían que si quitabas a los coches de las calles, la gente iba a dejar ir por esas calles. Meses más tarde se dan cuenta que era al revés, que cuando quitas el espacio para los coches y pones el espacio para los peatones, las calles se inundan de personas que van andando y desde el punto de vista comercial es mucho más favorable. Pero siempre hay momentos de disrupción, siempre hay momentos de toma de decisiones que políticamente son difíciles, pero que hay que tomar en algún otro momento, ¿no? Y es también una cuestión de cambio de comportamiento ciudadano. El ciudadano está acostumbrado a coger el coche para cualquier circunstancia, para cualquier recorrido, por corto que sea, y tenemos que empezar a pensar que nuestro modelo de movilidad tiene que ser diferente, empezando por andar. Andar posiblemente, en estos tiempos que hablamos tanto de tecnología, que hablamos tanto de innovación, de modernidad, andar posiblemente sea el modelo más innovador y más positivo y más tecnológico que podamos tener al alcance de nuestra mano para ir de un sitio a otro. Cualquier recorrido de 20, 25, 30 minutos sería absurdo hacerlo de cualquier otra forma que no fuera andando. Es más sano, las personas que van andando de un sitio a otro en recorridos cortos pues están haciendo un ejercicio que no harían de otra forma y realmente cada persona que está andando por la calle pues está en un coche menos. Ayer por la mañana cuando veníamos aquí a otras reuniones, veníamos por una calle absolutamente atestada de coches. Podríamos calcular que había como 2.000 coches en apenas 1 kilómetro de calle y las aceras estaban vacías. No había nadie en las aceras. El contraste era abrumador y seguramente hubiéramos tardado menos andando que viniendo en coche, pero ese cambio de comportamiento hay que tenerlo y ese cambio de dejar el coche por utilizar otros modelos de movilidad hay que tenerlo. Por tanto, es una paradoja porque es un problema que las soluciones no son las que cualquier persona podría intuir y dependen de cómo afrontemos el modelo de igualdad, de desigualdad. El diseño de la ciudad necesita de decisiones políticas en un momento dado que pueden
a corto plazo ser problemáticas, pero que a medio plazo son realmente beneficiosas para la población en términos generales, e implica no solo un cambio en la ciudad, un cambio en el modelo de acción política, sino también un cambio de comportamiento del propio ciudadano. La solución de la movilidad implica también un cambio en la definición de la ciudad que queremos, en el modelo de ciudad que queremos. Hay modelos de ciudad que hacen, como también hablábamos ayer, a las personas que veo que estaban ayer, algunas también aquí, hay modelos de ciudad que hacen muy difícil establecer un modelo de movilidad sostenible y realmente que llegue a cualquier punto de la ciudad. El modelo en el que ahora vivimos en Lima, de ciudades muy bajas y muy extensas, que hacen realmente difícil establecer ese modelo. Y cuando empecemos a hablar de planificación y cuando empecemos a hablar de cómo debe diseñarse la Lima del futuro, posiblemente tendremos que buscar un modelo de desarrollo de ciudad que sea a escala mucho más humana. Y eso también es contraintuitivo. Todo el mundo piensa que una casita baja es mucho más humano, y realmente eso produce extensiones enormes que hacen que nos aislemos unos a otros. Tienes un vecino a un lado y a otro, pero realmente tu espacio de convivencia es muy pequeño. Cuando empecemos a diseñar esa ciudad tenemos que pensar en una ciudad que sea más densa, y cuando una ciudad es más densa y más compacta, es más pequeña. Nuestros movimientos individuales se hacen más cortos. Hay más posibilidades de ir andando a sitios o en bicicletas o algún otro modo de transporte, porque la cercanía se produce de forma más cercana. Y tendremos que ir a ciudades más densas, más compactas, con espacios públicos de convivencia donde nos encontremos, con plazas y con parques, pero que realmente facilite esa comunicación. Y tendremos como al final una de las grandes problemáticas de esa desigualdad social de la que hablamos es la dificultad para poder comunicarnos. Tendremos que colocar el eje de la movilidad como fundamental, valga la redundancia, de esa transformación humana, de esa transformación de la ciudad. Será, digamos, la ciudad tenemos que hacerla más densa, más compacta, más alta, y al mismo tiempo basada en un nuevo modelo de movilidad que nos permita renunciar al automóvil y tener una solución individualizada para cada persona y para cada desplazamiento en ese mix de comunicación que tendremos que hacer. Hoy por hoy los coches ocupan el 70% del espacio de las ciudades, y ese 70% tendremos que reducirlo de forma drástica, porque cuanto más crece el porcentaje de espacio para los coches, más crecen los coches, no decrecen en cualquier caso, y por tanto más cambia, más se atasca y más se atora la ciudad, ¿no? Debe ser esa base de esa planeación de la ciudad, y a partir de este momento tenemos que entender que la movilidad no es el tráfico, y la movilidad no es el transporte público. La movilidad es un sistema que nos tiene que permitir de forma múltiple y multimodal poder acceder a múltiples sistemas que nos permitan llegar a los sitios, ¿no? Lo que acabo de decir. Y sobre todo expresada en un sistema, como he dicho, multimodal y mixto, que dé soluciones para todas nuestras necesidades. Soluciones que tienen que empezar, como he dicho, la acabo de liar, como he dicho, por caminar. La primera opción de ese modelo mixto, de ese cambio de paradigma, de ese cambio de forma de comunicarnos, tiene que ser que incluyamos en nuestro modelo de comunicación la opción válida de caminar. Tiene que incluir un modelo mixto en el que también incluyamos la estructura y la infraestructura necesaria para que la gente pueda ir en bicicleta, pero no utilizando la bicicleta como un modo de transporte de ocio, sino utilizando la bicicleta como un modo de transporte público, como una forma de comunicarnos. Para eso tenemos que diseñar también la ciudad. Las bicicletas no pueden convivir con los coches, las bicicletas necesitan infraestructuras específicas, diferenciadas de los carriles de los coches, que hagan que ir en bicicleta a un sitio a otro sea un modo de transporte seguro y rápido. Además de que con las bicicletas solucionamos muchos modos de transporte de las personas más desfavorecidas. Es un modo de transporte barato porque no usa ningún tipo de combustible, y hoy por hoy, a partir de $30, tienes bicicletas que te permiten ese desplazamiento. Por lo tanto, tienes que empezar a introducir en tu modo de comportamiento el caminar y las bicicletas, y adaptar las infraestructuras de las ciudades a las bicicletas. Tenemos que incluir en ese modelo mixto de transporte los coches compartidos.
Hoy día hay muchas aplicaciones que te permiten conectarte con otra persona y compartir un coche y que 3 o 4 personas vayan en el mismo espacio porque tienen el mismo recorrido y en vez de 4 coches haya un coche en el tránsito. Tenemos que incorporar a ese sistema mixto de transporte las flotas de alquileres de coches eléctricos que estén desperdigados por la ciudad. En la ciudad de Madrid hay una estadística que marca que por cada coche de alquiler eléctrico que hay en la ciudad, los coches son coches que están aparcados en la ciudad y que con una aplicación puedes coger, hacer un desplazamiento corto y volver a dejar, y cuando tienes que hacer otro desplazamiento, volver a coger otro coche. Las estadísticas marcan que por cada coche eléctrico de alquiler que hay en la ciudad, 18 coches dejan de entrar a la ciudad de Madrid. ¿Y eso por qué? Pues porque hay mucha gente que el transporte público de alta capacidad, el tren de cercanías o el metro para llegar al centro le vale porque con un solo desplazamiento tiene todas sus necesidades cubiertas, porque son personas que van a una oficina a trabajar 8 horas y su desplazamiento es de casa a la oficina y de la oficina a casa. Pero hay otras personas que no son oficinistas, que son comerciales, que tienen reuniones, que tienen que moverse, tienen que hacer 3 o 4 o 5 movimientos en la ciudad durante el día y no les vale con el método de alta capacidad que les dejan un punto, y tener coches de alquiler que les permita hacer desplazamientos cortos sin altos costes, les solucionan esa solución de movilidad y les sale mucho más barato. Y por tanto, pues por cada coche eléctrico de alquiler que hay en el centro de las ciudades, hay 18 coches que dejan de entrar a la ciudad. Tenemos que incluir, lógicamente, las soluciones de gran transporte colectivo, de tal forma que las ciudades sean una suerte de multiplicidad de fórmulas de transporte que ofrezca soluciones individualizadas a cada una de las personas, que para cada necesidad tengas una solución específica para tu modo de transporte que sea mixta y que tengas en una sola tarjeta, en un solo modelo, pues todas las modalidades de transporte que te permitan llegar de un lugar a otro de forma, como he dicho antes, rápida, segura, sostenible y sin emisión de CO2, y que por tanto cada vez vayamos reduciendo más el porcentaje de coches que hay en el tránsito de las calles. Porque es una cuestión de porcentaje. Hoy por hoy, en una ciudad latinoamericana, prácticamente el 90% de los movimientos se realizan en coche, prácticamente el 90%. Y tenemos que implementar un sistema combinado de modelos que nos vaya reduciendo ese porcentaje. Del 90 pasemos al 80, al 70, al 60, al 40, hasta que realmente tengamos un equilibrio en la ciudad que permita pues, una ciudad ordenada, una ciudad donde te puedas comunicar y una ciudad en la que cualquier persona puede llegar a cualquier lugar con multiplicidad de opciones en un solo carnet. Y como he dicho antes, todo ello en un solo sistema que permita esa multiplicidad de acciones. Porque, como volviendo al principio, necesitamos una ciudad que preste servicios universales y que propicie el desarrollo de las personas y que esté diseñada de tal forma para que no se produzcan desigualdades sociales, o que por lo menos, o dándole la vuelta por pasiva a esa frase, una ciudad que preste servicios para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y el principio de igualdad de oportunidades es el principio de la ruptura de las desigualdades sociales. Tenemos que decidir qué modelo de ciudad queremos, y esa es otra fase de la elección. Queremos este modelo de ciudad con grandes carriles en que ves pasar la ciudad al lado, pero no te puedes desviar ni puedes compartir, en el que cada vez que se va atorando el tráfico vas metiendo un espacio más, en el que apenas hay convivencia entre las personas, en el que está más alejado prácticamente ya no puede comunicarse por el centro. Lima es una ciudad en ese sentido también paradigmática. Al no haber un sistema público reglado que realmente llegue a todas partes de transporte público, las clases con menos poder adquisitivo, que viven más alejados del centro de la ciudad, cada vez pagan más dinero por poder movilizarse y poder llegar. Cuanto más pobre eres, más te cuesta el transporte porque más lejos vives. Y por tanto, tenemos que volver a diseñar y a decidir qué ciudad queremos. Si queremos esa ciudad o queremos este tipo de ciudades. Yo sé que estas fotos son idílicas y yo sé que estas fotos son ejemplos de espacios idílicos, pero son el final del camino. O sea, como he dicho antes,
tenemos que decidir qué ciudad queremos, tenemos que planificarla, tenemos que prever cuáles son todos los pasos que tenemos que llegar a esa ciudad y entre todos esos pasos está también el acabar definiendo cómo nos vamos a acabar moviendo. Si decidimos apostar por esto, nos acabaremos moviendo de esta forma. Si decidimos el empezar a generar un sistema multimodal en el que las personas tengan alternativas de transporte, no solo público, sino también privado, acabaremos llegando a esto. Podemos acabar en 10, en 15, en 20 o en 100 años, pero de las decisiones que tomemos en este momento, pues acabará siendo el resultado de la ciudad a la que queremos llegar. Hay un proverbio chino que dice que para hacer un camino de 1 millón de pasos hay que dar el primer paso. Si no lo das, si no empiezas a tomar decisiones, si no empiezas a planificar tu ciudad, si no empiezas a generar una estrategia para tu ciudad, si no empiezas a prever hasta dónde quieres llegar y si no empiezas a tomar decisiones y acciones, jamás llegarás. Si no empiezas a compactar la ciudad, si no empiezas a hacer la ciudad más cercana, más alta, más densa, con mejores plazas y con mejores comunicaciones, tampoco llegaremos. Entonces, el dejar que las cosas fluyan, otra pregunta sería, ¿qué pasaría si no pasara nada? O sea, ¿qué pasaría si no hiciéramos nada? ¿Qué pasaría si dejáramos que la ciudad siguiera fluyendo tal y como está fluyendo, pues con crecimientos descontrolados, con ningún tipo de modelo urbano que nos permita ir generando estructura de ciudad? Pues iríamos cada vez a un colapso mayor. Hay un momento en que hay que parar, en que, como diría un taurino, hay que templar el toro y hay que tomar decisiones, ¿no? Y ese momento es el momento en el que planificas la ciudad, en el que decides hacia dónde quieres que vaya tu ciudad y cómo quieres que se desarrolle su ciudad. Y el final del camino puede ser este, o el final del camino puede ser este. Esa es la decisión. Si queremos una ciudad más humana, más cercana, más comunicativa, con más puntos de encuentro, donde realmente se respete el medio ambiente, pues tendremos que apostar por iniciar todas las acciones necesarias encaminadas a generar este tipo de ciudad, ¿no? Y este es finalmente el modelo de movilidad que se está imponiendo en estos momentos, las tendencias en las que se está trabajando de forma más avanzada, en un modelo en el que la movilidad es el centro de la fórmula en que estás planificando la ciudad, en el que la forma en que se va a mover la gente y en la que se va a comunicar las personas tiene que ser el factor principal del modelo de planificación urbana que tomemos en desarrollo, en el que diseñemos fórmulas que permitan a todos los habitantes moverse a cualquier punto de la ciudad utilizando varios factores o varios elementos diferenciados pero unidos en un solo modelo de transporte, en el que la gente sepa que puede llegar a cualquier punto de la ciudad utilizando 2 o 3 fórmulas o utilizando una fórmula siempre diferenciada, pero que es cómoda, que es rápida, que es barata y que realmente te permite comunicarte, que la estructura y la coordinación de esos métodos de transporte realmente sea muy capilar. El gran problema hoy por hoy de los grandes corredores de transporte es que te dejan de un punto a otro la ciudad, pero a partir de ese punto, si tu casa o tu puesto de trabajo está alejado, pues tienes que buscar otra fórmula o realmente acabas recurriendo de nuevo al coche porque ese modo de transporte no es el que te va a dar, el que te soluciona llegar a tu trabajo. Tienes que tener grandes corredores de transporte público en cuyas cabeceras, al llegar al punto final, si tu destino final está alejado, tengas la posibilidad de alquilar un coche, tengas la posibilidad de coger una bicicleta, tengas la posibilidad de tener caminos seguros peatonalizados, tengas la posibilidad de tener microbuses, pero de tal forma que la alternativa al coche sea el poder hacer las cosas de otra forma, ¿no? Partiendo además de ese modelo de planificación de la ciudad. Y yo creo que en términos generales este es el modelo de movilidad y de desarrollo de ciudad que tenemos que ir desarrollando. Y a partir de ahora, pues quizá lo que podemos hacer y lo que es más efectivo es que dialoguemos un poco y que resuelva las dudas que ustedes tienen. Y esto también es significativo, ¿no? Porque al final queremos llegar a una buena ciudad, queremos llegar a una ciudad que nos dé calidad de vida, ¿no? Una ciudad en el que ricos y pobres se encuentran entre iguales, porque al tener modelos de comunicación que
favorecen la comunicación vial andando, que favorece los espacios públicos de parques, al final se produce una equidad en el modo de transporte. Siempre se ha dicho que una ciudad desarrollada no es una ciudad en la que los pobres tienen coches, sino una ciudad en la que los ricos utilizan el transporte público, ¿no? Y por tanto el que nos encontremos todos en el mismo espacio, en los mismos espacios comunes, en los parques, en los eventos culturales, en el transporte público, es una ciudad que cada vez es más igual, ¿no? El caminar no se tiene que convertir en un modelo de necesidad porque tienes que llegar a un sitio. Se tiene que convertir en un modelo también de placer, de cambiar la fórmula en que llegas a tu puesto de trabajo. Puedes llegar después de una hora estresado y ya desesperado en el coche, o después de 30 minutos caminando en el que has hecho ejercicio, en el que has dado tiempo a pensar, en el que has cambiado la perspectiva de la vida. Y eso también hay que cambiarlo en el paradigma, ¿no? Caminar además implica encontrarte con los vecinos, implica conversar, y además cuanta más gente hay en las calles, más seguras que las calles, ¿no? Y una ciudad, y una buena ciudad, es una ciudad que cuida a los más vulnerables, ¿no? Cuantos menos coches tienes en la calle, cuanto menos agresiva es la calle, más segura es para todos las calles, ¿no? Y por tanto, estos pueden parecer como las fotos, ¿no? Conceptos idílicos, pero tienen que ser nuestra meta. Podemos dejar pasar el tiempo, podemos dejar que las cosas ocurran, podemos evitar las decisiones difíciles de cambiar modelos, pero creo que es una equivocación de dejar pasar el tiempo, ¿no? Pues ahora sí que podemos dialogar un poquito. Muchas gracias.